¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarlos hoy, domingo 5 de septiembre. Es el 23º domingo del tiempo ordinario. Ya hemos retomado al evangelista Marcos, San Marcos, y con él vamos a continuar hasta el final del año litúrgico. El texto de Marcos es un texto corto, son 16 capítulos, pero su manera de hablar sencilla y clara no le quita profundidad. Y una de las características de su evangelio es que quiere que los oyentes del evangelio, los lectores, oyentes del evangelio, fijen los ojos en Jesús, nuestro Salvador, el Hijo de Dios, el Mesías, pero que también nos fijemos en el texto del Evangelio como si fuera un espejo para nosotros, porque describe a los discípulos y los describe con unas características que el genio literario de San Marcos hace que uno se mire en el texto como espejo. Bien, después de esta introducción, un poquito para ubicarnos con San Marcos, escuchamos hoy el texto del capítulo 7, los versículos del 31 al 37. Se marchó Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón, al mar de Galilea, por en medio de la Decápolis. Le presentaron un sordo, que además hablaba con dificultad, y le rogaron que le impusiera la mano sobre él. Jesús, apartándolo de la gente, aparte, le metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Después levantó los ojos al cielo, dio un gemido y le dijo: Efatá, que quiere decir ábrete del todo. Se abrieron sus oídos y al instante se le soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Jesús les mandó que a nadie se lo contaran, pero cuanto más se lo prohibía, tanto más lo anunciaban ellos. La gente quedó maravillada sobremanera y comentaban: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. El contexto de estos versículos es el final del capítulo 7. Estamos en la sección de San Marcos entre los panes, que va del capítulo 6, la primera multiplicación de los panes, al capítulo 8, versículo 1 y siguientes, la segunda multiplicación de los panes. Pues en esa sección Jesús está en misión en tierra pagana y precisamente el texto anterior es la curación de la hija de aquella señora que era siria, fenicia, de otra cultura, de otra religión, pero que acude a Jesús y le dice que también los perros comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Y esa fe de la señora es la que salva a su hija y le hace cambiar el corazón a Jesús. Pues Jesús ahora quiere que también los discípulos abran su mentalidad, su corazón. Tienen que cambiar la ideología. ¿Cuál ideología dominante en Israel? La de creer que ellos, por ser el pueblo elegido, tienen supremacía sobre los demás pueblos. Para Jesús, eso es ideología, es decir, no es auténtica fe. Creer que exista supremacía de unos sobre otros, de un pueblo sobre otro, de una raza
sobre otra. Eso es contrario a Jesús y a la voluntad de Dios. La otra ideología, la del poder, la del dominio, la de la fuerza. La otra ideología, la de creer que a través de la violencia, a través de la fuerza, se van a cambiar las cosas. Son prácticamente un camino que va haciendo Jesús con sus discípulos, con los 12 específicamente. Y hoy el primer versículo, si ustedes se fijan, ojalá tengan su Biblia cuando escuchamos estos textos, el versículo 31 es raro lo que dice aquí San Marcos de Jesús, porque dice que se marchó de la región de Tiro, vino de nuevo por Sidón, al mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Es un poquito absurdo este itinerario geográfico, porque para ir de Tiro al mar de Galilea, al lago de Galilea, pues es prácticamente seguir una línea recta. En cambio aquí, San Marcos nos presenta a Jesús recorriendo una gran vuelta por territorio pagano. Aquí está el detalle, primer detalle. No es un movimiento, no es un camino topográfico el de Jesús, es teológico. ¿Por qué? Jesús quiere llevarlos por territorio pagano para ayudarles también desde fuera a abrir su mentalidad, abrir su corazón a la palabra de Jesús y a su proyecto de salvación universal. Los apóstoles tienen el corazón cerrado y por eso este signo, más allá del personaje histórico, es un personaje representativo de la cerrazón de los discípulos. Kofos, en griego sordo, literalmente significa embotado, obtuso. Y la tercera acepción de kofos es sordo. Pero lo primero que significa es alguien embotado, alguien obtuso, cerrado, alguien sordo, incapaz de oír. Para seguir a Jesús es necesario tener abiertos los oídos, el corazón, la mente. Y entonces aquí le presentan también aquí otro detalle muy bonito de Marcos que lo repite varias veces. Usa el presente histórico Jesús. Es decir, le llevan, le suplican. ¿Quiénes? Aquí están unos personajes secundarios que son servidores de Jesús, colaboradores del Señor. Confían plenamente en Jesús, tanto así que le llevan, se lo llevaron, dice, y le suplicaban. No solo es pedirle a Jesús, la súplica indica algo vehemente, algo que se necesita, sin lo cual no se puede. Le suplican. Qué bonito estos personajes, porque son los ángeles que aparecían en el capítulo 1 de San Marcos, sirviendo a Jesús, son estos ángeles. Y los encontramos en el camino de nuestra vida. Personas que no figuran, que no les gusta que aparezca su nombre, pero hacen una cosa tremendamente grande e importante. Llevar a Jesús al que lo necesita. Y cuando se lo llevan, fíjense que no es la persona sorda y que habla con dificultad la que le pide a Jesús. Se lo piden otros. Pero Jesús no se niega. Cuando le piden algo, inmediatamente Él atiende a la persona. Y aquí vienen los gestos del signo que realiza Jesús. Sacándolo de la multitud,
se lo lleva aparte. 7 veces aparece este ta idia, llevarse aparte 7 veces, 6 de esas veces, esa expresión de llevarlos aparte está aplicada a los discípulos y esta vez al sordo. ¿Qué quiere decir San Marcos? Que este sordo, que este personaje es representativo de los discípulos. Es a ellos a los que Jesús los quiere llevar aparte y sacarlos de la ideología y anunciarles también a ellos, meterles en el corazón el Evangelio. Por eso dice el texto, le metió los dedos en las orejas. Casi como que Jesús quiere romper el obstáculo, quiere vencer el obstáculo que impide poner su palabra en el corazón de los discípulos. Primer gesto, meterle los dedos en las orejas, dice en primer lugar. El órgano del oído, las orejas. Y luego dice que con su saliva le tocó la lengua. La saliva en la mentalidad judía es una condensación del espíritu. San Marcos literalmente aquí está diciendo, y el término que utiliza es le aplica su saliva en la lengua de este hombre. Le aplica el espíritu, casi como diciendo, lo unge con el espíritu para que sea capaz de hablar. Primero los oídos, porque primero viene la escucha. Nosotros empezamos a existir cuando somos pronunciados por Dios. Cuando escuchamos su voz, existimos. Y luego, una vez que escuchamos, entonces sí, somos capaces de hablar correctamente. Sin la escucha, solo parecemos tartamudos. A la hora de transmitir el mensaje de Jesús, no lo podemos hacer. Se nos traba la lengua, la gente no entiende lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque tenemos cerrados los oídos, porque somos incapaces de escuchar. Solo Jesús vence ese obstáculo. Solo el encuentro con Él nos hace capaces de abrirnos el corazón y la lengua para que proclamemos sus maravillas. Y aquí Jesús hace otro gesto, levanta los ojos al cielo y suspira. En todo lo que hace Jesús está en comunión con el Padre. Con los gestos y con las palabras lo hace presente, lo tiene en cuenta porque el primero que quiere la vida plena del ser humano es Dios. Y suspira Jesús casi como dolido de la cerrazón del corazón humano. Y la palabra de orden clave de este día es Efatá. En arameo, San Marcos nos reporta en su Evangelio varias veces palabras en arameo y las traduce. ¿Qué significa Efatá? Esto es, ábrete del todo, ábrete completamente. No le está hablando Jesús a los oídos, le está hablando al ser humano. Ábrete, no te encierres. Si te encierras, eres incapaz de escuchar. Si vives en tu mundo, eso no es vida. Vivir encerrado en uno mismo, en sus propias ideas, incapaces de compadecerse, incapaces de reconocer al que está junto a mí. Ábrete, ábrete del todo. Literalmente, el verbo que usa el evangelista, que usa Jesús, significa ábrete del todo. No medio abierto, ábrete completamente. Inmediatamente se le abrieron los oídos. Aquí ya no utiliza orejas, sino que utiliza oídos, porque el evangelista quiere que nos demos cuenta de que se trata
del sentido de la escucha, de la capacidad de escuchar, que solo la da Jesús. Y termina el texto, ya me pasé, disculpen, pero es que es tan importante y tan actual este texto. Jesús les dice, no se lo digan a nadie. Y otra vez, los personajes innominados que aparecen al principio del relato, de la narración, a ellos les dice, no se lo digan. Y cuanto más se lo prohibía, más ellos lo anunciaban. Qué lindo. Aquí San Marcos dice, más ellos hacían querigma. ¡Qué maravilla! Una vez que Jesús ha restaurado al ser humano en sus facultades de relacionarse, de escuchar, de hablar, de comunicarse, ellos reconocen la presencia de Dios. Y eso es evangelio. Y por eso, querigma, lo anuncian. Termina el relato con la interpretación teológica. La gente maravillada dice, todo lo ha hecho bien. Génesis, ¿se acuerdan? Y vio Dios que era bueno. Con Jesús se restaura la creación. Con Jesús somos recreados nosotros. Todo lo ha hecho bien. Y lo que anunciaba Isaías, lo escuchamos en la primera lectura. Se abrirán los oídos de los sordos, se abrirán los ojos de los ciegos. Es Jesús el que nos abre los ojos y nos abre los oídos y el corazón. Pidámosle esta gracia al Señor en este domingo, de ser capaces de escucharlo con el corazón, ser capaces de escucharlo también en mi hermano y mi hermana, y no permanecer indiferentes ante el que sufre, y acercarnos para curar. Feliz domingo y bendiciones para todos.